¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por recibirme nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y atención. El día de hoy vamos a platicar sobre la cápsula número 2 del tema de la reforma energética hoy en día y lo que acontece en ese sentido. Haciendo recapitulación del capítulo anterior, bueno, pues platicábamos que desde agosto del 2019 la CFE se sentó por ahí con la CRE, el SENACE, y la Secretaría de Energía para platicar acerca de los temas que adolecen o que le adolecen. Y bueno, a partir de agosto y hasta octubre, por ahí salió un documento que se le nombró pliegos petitorios, donde se determinan pues los puntos claves o los puntos medulares en ese sentido. Y que hoy por hoy han hecho un poquito de revuelo y que han causado ahí situaciones interesantes dentro de la reforma energética y que efectivamente hoy por hoy, de alguna manera, por así decirlo, abiertamente y tal cual, han golpeado a los generadores independientes, sobre todo generadores de energías limpias, que es en generación de energía solar y generación de energía eólica, por la intermitencia y por el riesgo de que estas plantas ponen al sistema eléctrico nacional. Ok, en ese sentido, dentro del pliego petitorio, está un tema que dice confiabilidad del sistema eléctrico nacional CEN. Tema confiabilidad del CEN. Requerimiento de CFE. Determinar la capacidad máxima permisible de energía renovable intermitente a ser interconectada en el CEN a nivel regional y nacional para garantizar la operación y confiabilidad óptima del CEN. Señores, esto se hace. Se hace desde un inicio cuando cualquier productor independiente quiere generar energía y estamos hablando de generaciones por arriba de los 600 kilowatts de capacidad instalada, es obligación de ese generador ir a hacer trámites ante el SENACE, ¿sí? Y ante la CRE para poder generar energía. Dentro de los trámites que tiene que hacer ese futuro generador, ¿sí? Es eh, presentar el proyecto, presentar la capacidad instalada del mismo y cuál va a ser la fuente principal de generación. Segundo, cómo se va a interconectar o qué propuesta tiene de interconexión a la red, ya sea en media o en alta tensión, y todos los equipos que integrarán dicho proyecto, desde los paneles, la marca del panel, la capacidad, la vida útil del panel, el derreteo que tiene el panel año con año, el tipo de cable fotovoltaico, las protecciones que van a tener en las cajas derivadoras, los inversores, la marca de los inversores, la capacidad de los inversores, después la interconexión entre los inversores y el tablero central, el transformador o los transformadores que van a servir para elevar el voltaje de baja tensión a media tensión o de media tensión a alta tensión. Todo ese proyecto tiene que estar integrado, tiene que estar puesto y tiene que inclusive llevar una simulación de la operación del mismo, ¿va? Entonces, todos estos proyectos pues pasan bajo el escrutinio del SENACE, pero principalmente el SENACE no tiene la capacidad para hacer la revisión y validación de estos documentos y lo que hace es que se los traslada a CFE y CFE lo que hace es la revisión, validación, llama a traer al buffet de ingenieros o al propio generador que está presentando el proyecto para que se explique, para que se puedan disipar las dudas y se haga una revisión extensa y a detalle de dicho proyecto. ¿Va? Una vez que dicho proyecto es revisado, analizado, desglosado, vuelto a armar, vuelto a desarmar y vuelto a conjuntar, sale un documento que es un oficio resolutivo y en ese oficio resolutivo viene N cantidad de requisitos que el generador deberá de cumplir antes de, para que el huerto se pueda revisar nuevamente, validar físicamente, comprobar físicamente que cumple con los requerimientos que se le solicitaron en ese documento, en ese pliego petitorio, en ese oficio resolutivo, ¿va? Entonces, señores,
pues realmente estas centrales no ponen en riesgo la capacidad del CEN ni en la operación del mismo, al contrario, estos proyectos están sumamente avalados y están sumamente reforzados hoy en día por la propia tecnología que los integra. No es una tecnología patito, no es una tecnología made in hecha en casa, es desde los paneles que tienen que cumplir con los requisitos y claro, pues en medida de que mejor calidad de panel se instale, pues es muchísimo mejor la vida útil del huerto, ¿sí? De igual manera, el cable fotovoltaico que se tiene que instalar, pues tiene que cumplir con la normatividad internacional, ¿sí? Los gabinetes, la tubería, todo tiene que ir con base en las normas internacionales y en las normas nacionales, en la NOM 001. ¿Sí? Y todo esto está validado y está inspeccionado por una unidad de verificación de instalaciones eléctricas UBIE y también por una unidad de inspección que es avalada y es regida y está normada y certificada por la CRE. Entonces, pues no es nada más que a mí se me ocurre poner un panel y lo pongo y pongo uno que yo lo hice aquí en casa porque pues vi Discovery Channel. No. Señores, entonces, pues realmente esto está muy bien amarrado. Dos, CFE ve en qué punto se va a instalar esa generación y con base en ese punto y en esa situación, ellos ya tienen un mapeo de las redes de media y alta tensión y también dentro de ese oficio resolutivo salen especificaciones muy claras en las que se tienen que hacer o desde recalibraciones o cambios completamente o hacer infraestructura nueva y esa infraestructura que se hace nueva en alta o en baja, en media tensión es cedida a CFE. ¿Sí? En el mejor de los casos, oye, que hay que recalibrar, estoy de acuerdo, pero muchas veces hay líneas de media tensión de CFE que tienen 25 años en operación y que lógicamente en esos 25 años de operación, pues los postes ya la vida útil ya no es la misma. Entonces yo creo que aquí es una situación en la que debe de ir combinada en ese sentido decir, bueno, pues vamos viendo qué ponemos para que esto funcione. Ok, se pueden cambiar los postes, se cambian completos, pero al final de cuentas, si bien es cierto, va a ser una energía que va a salir del generador hacia la red, hay un beneficio mutuo en ese sentido, porque al final de cuentas esa energía pues va a ser trasladada y va a ser distribuida por CFE y CFE está cobrando un peso o N cantidad de pesos por cada kilovatito que por ahí circula. ¿Sí? Entonces, pues digo, al final de cuentas, el poder enlazar esas centrales de generación, pues no es porque, ay, ahí está, pues vámonos ahí sobre lo que hay. No, se hacen estudios previos, se validan cuál es la capacidad que tiene el circuito y sobre eso ¿sí? Se hacen las modificaciones, se hacen las adecuaciones y recalibraciones o incluso, como les comento, se hacen infraestructura nueva. Ahora muy bien y comentando, o sea, cada central de generación, créanme que está compuesta por equipos de alta y de tecnología y de lo más nuevo que puede haber. O sea, al final de cuentas son inversiones fuertes, son inversiones grandes y que no podemos poner cualquier equipo que se nos ocurre. Hay equipos, señores, que si no hacemos un match y si no vemos cuál es la capacidad que tiene de potencia de arranque el inversor, si nuestros paneles no cuadran y no son lo suficiente para llegarle a la potencia mínima de arranque del inversor, no funciona esto, señores. Entonces, lógicamente que quien haga este tipo de diseños y quien haga estas centrales de generación, pues no las está haciendo creo que así es. No, señores, todo va con base a cuáles son las capacidades de generación y cuáles son los equipos óptimos para poder hacer match y que todo esto funcione como debe de ser, ¿sí? Todos los inversores actualmente
traen una gran cantidad de ingeniería y de equipos dentro de los mismos que rectifican las ondas senoidales, que rectifican la energía, que checan que vaya dentro del factor de potencia, que checan que no genere armónicos, que checan que checan tanto reactivos como capacitivos para que la energía que se entregue sea la mejor calidad y sea lo más íntegra y limpia posible, precisamente para no causar problemas ni disturbios al sistema eléctrico nacional. Y señores, nada de esto se conecta, insisto, si no hay una validación previa por una unidad de inspección y verificación y por la unidad de inspección de la CRE. Adicional a esto se hacen pruebas preoperativas para validar que efectivamente cuadran y que podemos generar y que podemos conectar a las líneas de transmisión o distribución dicha energía. Entonces, señores, pues realmente pues las cosas hay que decirlas como son en ese sentido y créanme que no hay riesgo alguno en ese sentido. Que si son centrales intermitentes, sí. ¿Cuándo son intermitentes? Pues sí, que si de repente se sombrea un poquito, pero no quiere decir que esto haga esto. No, señores. Los mismos equipos van ajustándose y van reduciendo la capacidad de entregar energía. ¿Sí? Y no es que quiere decir que de repente entreguen 10 y luego 5 y luego, no, tienen que entregar dentro de los parámetros y van bajando poco a poco para poder entregar la energía y no se vean esas distorsiones tan fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final de cuentas de lo que estamos hablando que pone en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, pues es básicamente la operación del mismo. ¿Y quién se encarga de la operación y el despacho del mismo? Pues el SENACE. Entonces, pues sí, el SENACE deberá de estar muy al pendiente y tener personal capacitado para estar viendo cómo se están moviendo los flujos de generación con las demandas y entonces estar abriendo y cerrando las llaves, por así decirlo, para que la energía fluya a donde tiene que fluir conforme a la demanda que ésta se está requiriendo. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que dentro del el orden jerárquico de despacho de energía está plasmado legalmente que las energías que primero se deben de despachar son las energías limpias. ¿Sí? Entonces, pues lógicamente, ese tipo de despacho, pues, ¿qué observa? Pues observa una mayor observación de cómo están generándose, cómo se están inyectando y pues por ende el tener personal que esté presente y consciente para estar haciendo los ajustes dentro del sistema y estar regulando que la cantidad de energía que se está generando es acorde a la necesidad y demanda que está actualmente en ese momento. ¿Qué pasa con las energías que se generan con energías fósiles? Pues que al final de cuentas son máquinas que están rodando constantemente y que se pueden tener rodando las máquinas 24/7 y que es más fácil que ahí les puedas bajar y subir la salida de generación que el estar cuidando todas las centrales de generación intermitente. Entonces, pues por manejo y confiabilidad o por facilidad, pues es más fácil despachar energías de las fuentes no renovables, de las fuentes contaminantes, que de las no contaminantes. Entonces, pues creo yo que más bien ese decreto que salió fundado y motivado en la pandemia, pues obedece más bien a el tema que les genera el trabajo o el estar al pendiente del despacho, pero pues al final de cuentas esa es la función y ese es la razón de ser del SENACE. Entonces, señores, pues sí, o sea, hablando en plata pura, pues creo que no tiene nada que ver que las centrales de generación limpia pongan en riesgo el sistema eléctrico nacional, porque pues, los equipos que actualmente están incorporados a esas centrales automáticamente regulan, ajustan y entregan lo que tienen que entregar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el SENACE? Pues bueno, estar pendiente del despacho para empezar a mover y poder ver que si se nubló el día y que bajó la generación en Jalisco, bueno, pues sabes que hay que ver quién está generando en otro lado para subirle y poder regular las cargas y poder ver para que la demanda que se tiene pues no se vea afectada.
pero es netamente situación de control de trabajo y pues dedicarle tiempo. Pero no es porque la naturaleza de estas plantas de generación pongan en riesgo, porque señores, pues los equipos que se tienen ahí y lo que se tiene invertido ahí, repito, no es que alguien vio Discovery Channel y se pusieron a armar un inversor o un panel y un transformador ahí que jala y que pues ahí está. No, son tecnologías de primer mundo, son tecnologías europeas, son tecnologías muy reforzadas y que cumplen con una normatividad internacional en ese sentido y que por ende la energía que pasa por esos elementos es una energía completamente íntegra dentro de los parámetros, ¿sí?, que cualquier otra planta actualmente pudiera inclusive hasta generar. Pero bueno, quería eso platicarles en ese sentido, en ese tenor, y vamos a seguir platicando de, de los demás temas y de los demás puntos de este pliego petitorio que más que, a mi punto de vista, más que pliego petitorio, esto es decir, no suelto, no quiero participar y no quiero competir para que los mexicanos como tú y como yo podamos tener acceso a una energía limpia, a una energía económica que no tenga toda la complejidad ni todos los gastos asociados que actualmente tiene el monopolio hoy por hoy y que bueno, pues eso encarece tarifas. Muchísimas gracias. Recordarles que todos los materiales que vayan a instalar dentro de sus plantas, dentro de sus casas, dentro de sus planteles, sean materiales de calidad, sean materiales que cuenten con el respaldo. No por ser baratos son buenos, no, señores. Muchas veces son marcas que se han dado a conocer por barateros y que el día de mañana nos van a sacar un susto. Entonces, señores, vayámonos con los fabricantes que sabemos que son confiables y que incluso muchos de ellos son nacionales, como nuestros amigos de Condumex. Sabemos que Condumex tiene muchísimos años dentro del mercado y que es líder y pionera en temas de cables y manejan cableados de todo tipo. Entonces, señores, saludos ahí a nuestros amigos de Condumex. Saludos también a nuestros amigos de GW que tienen equipos para protección, seccionamiento de muy buena calidad, son muy fáciles de operar y tienen una extensa gama para que podamos acoplarnos a lo que más nos conviene en ese sentido. También acuérdense de nuestros amigos integradores que dependiendo de la necesidad de lo que podamos tener dentro de nuestras plantas, bueno, ellos nos van armando, ¿sí?, los equipos o la cantidad de equipos que se requieren de acuerdo a las necesidades, que no queden ni muy holgadas ni muy justas, sino un traje a la medida. Ahí tenemos a nuestros amigos de Itepeyac, ahí están presentes. Muchísimas gracias, Rodrigo, saludos. Por el lado de proyectos, ingeniería, elaboración de estudios, código de red, calidad de energía, toda la integración en ese sentido en los aspectos administrativos, legales, técnicos y operativos que incluye hoy por hoy el tema código de red, lo podemos obtener los servicios a través de nuestros amigos de IMEF, ahí con el ingeniero Roberto Carlos Figueroa Cerritos. Un abrazo, ingeniero, y muchas gracias ahí por todo tu conocimiento. En verdad es una persona con muchos años dentro de la industria y que sabe precisamente de lo que se está hablando. Así también con nuestros amigos de Power to You. Power to You también se especializan en poder dar atención a tus necesidades, siempre implementando innovación y tecnología para que te puedan dar unos muy buenos resultados. Muchísimas gracias también. También dentro de, acuérdense que siempre es bueno y por cualquier situación el poder bloquear, el poder tener ahí un candadito y muchas veces podemos tener unos muy buenos candados a través de pólizas y fianzas. Llámese que estamos construyendo cualquier obra civil, electromecánica, cualquier situación, siempre es bueno tener por ahí y más hoy en día para no arriesgar por ahí las inversiones y los capitales. Y ahí por ahí tenemos a los amigos de Senties Chauvet. Senties Chauvet son nuestros amigos que se encargan por ahí de podernos brindar y proporcionar una solución con pólizas para contar con la seguridad que requieren nuestra inversión y nuestras obras. Por ahí con nuestro amigo Lázaro Cruz. Saludos. Y bueno, también por último saludar a nuestros amigos de Sumex por ahí, suministradora
de energía. Pues de mi parte agradecerles todo, estamos en contacto, saludos y nos vemos en la próxima cápsula para seguir hablando de este tema y ir viendo cuál es el trasfondo de este pliego petitorio, que es a lo que yo observo, que no está mal, pero yo creo que es claro y es muy diferente hablar de frente a la verdad y exponer las cosas tal cual y no decir que fue una situación leonila, que no estábamos enterados. No, señores, CFE siempre ha estado enterado, siempre CFE ha estado ahí participando y CFE ha sido quien ha sido parte integral de esta modificación y de esta reestructuración en materia energética. Y qué padre, en verdad, pero también es muy padre que podamos platicar, que podamos dialogar y que podamos ver precisamente para ver esto y no que se difunda que hubo o que se difunda toda esta situación como que hubo mala sangre y mala leche y pues no, o sea, realmente creo que no podemos ser ni victimarios ni víctimas, sino que todos tenemos que platicar en un mismo panel donde se expongan cuáles son las situaciones y que, pues bueno, podamos llegar a un consenso. Realmente la reforma energética que se planteó en México ha sido aplaudida y ha sido observada por organismos internacionales en materias energéticas, inclusive se felicitó porque está sumamente bien hecha. Fue una reforma que se estructuró y que se vio y que se observó con base en modelos internacionales. Y la verdad es que sería una pena no poder llevarla y no poder mantenerla y que se perdiera su espíritu. Entonces, vamos viendo, vamos platicando. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. No se olviden por ahí difundir la información, darle like, suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.